Hola, hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercer clase de Derecho gratuita. Hoy veremos Derecho Constitucional. Sean todos muy bienvenidos, ahí estamos admitiendo a todos los compañeros. Bueno, hoy vamos a ver la materia, como bien dice la Filmina, Derecho Constitucional, por Daniela, que es bachiller en Derecho por la Universidad de Lima, ¿sí? De a poquito, cuando vayamos transitando todas las clases, los van a ir conociendo bien a los profes y todo. Así que bueno, sin más preámbulos, comenzamos la clase. Dani, cuando quieras. Ya, perfecto. Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Les voy a comentar un poquito sobre mi experiencia con la rama constitucional y después de ello ya damos inicio y arrancamos con el tema de hoy, ¿sí? Bueno, yo me desempeñé como coordinadora general en el Círculo de Estudios de Derecho Constitucional de mi universidad, de la Universidad de Lima, y de igual manera me he desempeñado como asistente de cátedra en esta rama del derecho. Bien, a continuación vamos a dar inicio. Como pueden ver en la lámina, esta rama que vamos a explorar juntos se llama Derecho Constitucional. ¿Y cuál es la relevancia de esta rama? Esta rama es una rama troncal del derecho, es una rama básica que todo abogado debe conocer. Son básicamente los cimientos del derecho en general. Es muy importante conocer los conceptos básicos de constitucional. Entonces, habiendo dicho esto, pasamos a ver cuáles son los temas a abordar en esta noche. En primer lugar, vamos a ver qué cosa es el derecho y asimismo vamos a explorar qué es el derecho constitucional. Posterior a ello, veremos los temas de constitución y de poder constituyente y finalmente vamos a ver el tema de la Constitución como norma suprema. Bien. Pasando ahora concretamente al tema número 1 de Derecho y Derecho Constitucional, aquí veremos los subtemas del concepto de derecho, las teorías del derecho, el objeto de estudio del derecho constitucional y su importancia en la ciencia del derecho. Entonces, adentrándonos ya al tema, veamos cuál es la relación entre el derecho y la sociedad. Como nosotros sabemos, los seres humanos interactuamos y establecemos relaciones con nuestros semejantes. Por ejemplo, aquí en el Perú, cada uno de ustedes interactúa y establece relaciones con sus pares. Es decir, vivimos en sociedad, concretamente aquí la sociedad peruana. Y como resultado de ello, resulta necesario que estas acciones, que estas interrelaciones se encuentren reguladas. ¿Para qué? ¿Para qué deben estar reguladas estas relaciones? Para poder evitar así que haya desorden y caos en nuestra sociedad. Es decir, necesitamos, por decirlo de alguna manera, unas reglas del juego para que la vida en sociedad sea ordenada y haya un orden dentro de todo. Es ahí donde en nuestra sociedad entra a tallar el derecho. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Entonces, por lo pronto podemos decir que el derecho regula las conductas humanas a través de normas que tienen carácter obligatorio. Asimismo, podemos sostener que la finalidad del derecho es, por un lado, el funcionamiento de las interrelaciones humanas y, por otro, la organización, distribución y limitación del poder, concretamente del Estado, de quienes detentan el poder en nuestra sociedad. Y como tercer punto, que la contravención de estas normas jurídicas con carácter obligatorio trae consigo una sanción. Ahora,
habiendo visto estos primeros puntos sobre la relación que hay entre la sociedad y el derecho, entremos en concreto a ver qué es el derecho, cómo definimos el concepto de derecho. Y para ello necesitamos saber que la palabra derecho, puede tener diferentes significados, diferentes acepciones, y las interpretamos como consecuencia de ello en varios sentidos. En primer lugar, tenemos el significado etimológico de la palabra derecho, que está vinculado con sus raíces latinas. Por otro lado, tenemos la definición del derecho según lo que es el derecho objetivo. En tercer lugar, la definición de derecho según el derecho subjetivo. Después también tenemos el derecho como objeto de estudio, es decir, el derecho como una ciencia. Y finalmente, como muchos de ustedes ya deben haber escuchado, sobre todo en los primeros ciclos de la facultad, asociar el concepto de derecho con lo que es la justicia, la ética, la moral. Ahora, pasamos a ver el primero de los significados, que es el significado etimológico. Y según este significado, la palabra derecho, o qué es el derecho en concreto, se dice que es la forma o manera habitual de guiar, de conducir o de gobernar en base a un ordenamiento estable y permanente en el tiempo. Por otro lado, la palabra derecho, según el derecho objetivo, viene a ser el conjunto de normas, es decir, el ordenamiento jurídico que están vigentes en un momento histórico y un país determinado. Algunos ejemplos de ello vendrían a ser el derecho peruano, claro está, en nuestro país, que está ahorita vigente, es decir, en un momento histórico determinado, y el país, como ya dije, sería Perú. Por otro lado, tenemos así el derecho español, el derecho colombiano, el derecho estadounidense, y así sucesivamente con todos los países del mundo. Posterior a ello, vemos que según el derecho subjetivo, este se define como el poder o facultad que es otorgada al individuo por un derecho objetivo que ya mencionamos en la lámina anterior. Es decir, en este caso se habla de un poder o facultad que está individualizado, ¿no? Que se le atribuye a el individuo, a la persona. Por ejemplo, cuando vemos nuestra Constitución, que reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, uno puede sostener que entonces yo tengo derecho a vestirme como yo quiera. Ahora, pasando a ver una definición del derecho como objeto de estudio o ciencia, se define que este es la investigación, estudio de las normas y derechos subjetivos. Es decir, en este caso se tiene como objeto de estudio tanto el derecho objetivo como el derecho subjetivo que ya vimos anteriormente. Y por último, una definición que, como ya mencioné, es muy común, sobre todo durante los primeros ciclos de la carrera, que siempre escuchamos, o incluso puede ser posible que muchos de ustedes hayan optado por formarse en esta carrera, es por el concepto de justicia. A muchos les atrae este aspecto del derecho. Entonces, según esta definición, el derecho está vinculado con una idea de justicia, y siendo esta una dimensión valorativa o ética del derecho. Algunos ejemplos que demuestran el uso de esta definición es cuando, por ejemplo, escuchamos a las personas decir queremos que se aplique la justicia contra este delincuente, contra este ladrón, o cuando se exige justicia para los pobres. Entonces, habiendo visto las diferentes definiciones que pueden existir de la palabra y del concepto derecho, resulta natural que nos cuestionemos entonces qué significa realmente derecho. Y si bien todas las definiciones anteriores pueden ser válidas, para fines de esta exposición vamos a definir el derecho según la concepción
del derecho objetivo. Y para este fin vamos a citar a Gustavo Radbruch y decimos lo siguiente. El derecho es el conjunto de normas con carácter positivo que regulan la vida en sociedad o la vida social, cuyo cumplimiento tiene como finalidad lograr la justicia. Bien, ya que hemos visto concretamente y hemos aterrizado el concepto de derecho, pasamos a continuación a ver cuáles son las teorías del derecho. Y aquí nos encontramos con 3 teorías. En primer lugar tenemos el justnaturalismo, en segundo lugar el positivismo y tercero el constitucionalismo. Estas 3 vamos a ver a continuación. Entonces, en primer lugar, tenemos por un lado al justnaturalismo y al positivismo. Estas 2 son teorías tradicionales del derecho. Si queremos adentrarnos en la primera, tenemos que aquí lo que se realiza es una identificación del derecho con la ley, siempre y cuando éste concuerde con los conceptos de justicia y los valores de la sociedad. Es decir, vemos en primer plano que hay una vinculación con un tema ético, con temas morales. Asimismo, en esta línea podemos explorar lo que dijo Santo Tomás de Aquino, que él decía, las normas no deben obedecerse si no concuerda con principios universales de la naturaleza Dios, es decir, con naturaleza divina. Y finalmente, tenemos que esta corriente del justnaturalismo devino posteriormente en lo que se llama justnaturalismo racionalista. Aquí se dice que existen derechos naturales que derivan de la razón humana. Y el aporte que trajo consigo esto fueron las declaratorias de los derechos humanos. Ahora, pasando a ver la otra cara de la moneda, tenemos al positivismo. El máximo exponente de esta corriente es el jurista austriaco Hans Kelsen. En este caso, lo que se describe es una identificación del derecho con la ley y, en otras palabras, que los derechos subjetivos solo pueden encontrar reconocimiento en la ley. Es decir, aquí ya no se vincula con principios de justicia, con temas morales o con valores de una sociedad, sino netamente se ve el reconocimiento en la ley. Y el derecho se equipara con eso. Se cree que en este caso el derecho no debe ser contaminado por normas morales. No debe ser influenciado, como ya mencioné, ni con la justicia ni con los valores. Y, bueno, un aporte que trajo el positivismo, al igual que el justnaturalismo, porque ambos tienen aportes, en este caso trajo consigo el reconocimiento expreso en las constituciones de lo que hoy conocemos como derechos fundamentales. Habiendo visto estas teorías tradicionales en primer lugar, y antes de pasar a lo que es el constitucionalismo, quiero formular la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando solo las leyes rigen la vida de las personas? Es decir, ¿qué pasa cuando solo nos concentramos en las leyes y nada más que las leyes para regir la vida en sociedad? Tristemente, cuando solo nos enfocamos en ello, pueden pasar desastres en la sociedad. ¿Por qué? Porque se puede usar a la ley, a las normas, como un arma, por decirlo de alguna manera. Si recordamos la historia remontándonos a la época de la Segunda Guerra Mundial y el hecho histórico del Holocausto, vemos que estos actos que fueron llevados a cabo por Hitler y muchas otras personas se concretaron porque no se tenía nada más que la ley para concretar estos actos. Es ahí donde entra a tallar el constitucionalismo. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Que en este caso se dice que los derechos son completamente independientes de la ley, son previos y obligan a que las leyes deban de adecuarse a estos derechos. ¿Por qué? Porque estos derechos encuentran su fuente en la Carta Magna, que es la Constitución. Así, podemos decir que los derechos fundamentales,
que están contenidos en esta Constitución son igualmente independientes de la ley, previos, es decir, anteriores, y tienen jerárquicamente mayor importancia. Por tanto, resultan inviolables para el legislador, que en la actualidad en nuestro país, como podemos apreciar, es el Congreso de la República. Entonces, yendo a la lámina anterior, vemos que si estas leyes hubieran estado respaldadas por la Constitución, por los derechos fundamentales, claramente no se habría aplicado las normas para fines que van en contra de los derechos fundamentales del ser humano. Ahora, habiendo visto las corrientes del justnaturalismo, el positivismo y concretamente el constitucionalismo, podemos entrar a ver qué cosa es el derecho constitucional. Para ello estaré citando a dos autores, por un lado, el jurista francés Duverger, y por otro, a el padre del constitucionalismo peruano, Domingo García Belaúnde. Entonces, podemos ver en la primera cita que se dice que estudiar el derecho constitucional es, concretamente, estudiar las instituciones políticas en sus aspectos jurídicos. Es decir, en este caso, lo que ocurre es un encuadramiento jurídico de las instituciones políticas, de las instituciones del Estado, de las figuras políticas. Y, bueno, esta rama del derecho no surgió hasta el siglo XIX, que una vez que se reunió estas normas jurídicas que trataban acerca de las instituciones políticas, se las puso en un libro llamado Constitución, que hoy en día utilizamos. Entonces, incluso en los países, también como señala Duverger, donde no hay constitución, existe igualmente un derecho constitucional, puede existir, siempre y cuando estas instituciones políticas constituyan objeto de una regulación jurídica, es decir, siempre y cuando existan normas jurídicas que regulen estos temas de instituciones políticas, se puede hablar de derecho constitucional. En segundo lugar, según la definición de Domingo García Belaúnde, el derecho constitucional puede entonces considerarse como aquel que estudia las normas generales escritas o consuetudinarias que regulan la actividad del Estado, así como la relación entre gobernantes y gobernados. Entonces, vemos que aquí este autor explora dos esferas. Por un lado, la regulación de la actividad del Estado, pero también la relación entre los gobernantes y los gobernados, es decir, entre todos nosotros. Es así que después de leer a estos dos autores, nosotros esbozamos una primera definición de lo que es el derecho constitucional. Y podemos señalar lo siguiente: el derecho constitucional es una disciplina dentro del derecho cuyo principal objeto de estudio es la Constitución, como norma básica, fundamental y esencial dentro de los estados. Aquí en la lámina podemos ver a nuestra Constitución Política del Perú del año 1993, que es la que tenemos vigente hoy en día. Ahora, habiendo terminado de explicar esta primera parte de la clase, podemos señalar las siguientes conclusiones a manera de repaso. En primer lugar, tenemos que el derecho es el conjunto de reglas sociales que se encuentran positivizadas, es decir, que se encuentran escritas y que rigen las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Por otro lado, tenemos que el objeto de estudio del derecho constitucional viene a ser el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, teniendo a la Constitución como objeto principal de estudio. Y por último, tenemos que la Constitución es la norma fundamental dentro de los estados modernos, y nuestro estado, el Estado peruano, no es la excepción. ¿Qué hace la Constitución? En primer lugar, establece límites a la actuación
de la administración pública, es decir, a la actuación de los que detentan el poder, al Estado, y en segundo lugar, contiene los derechos constitucionales positivizados, es decir, contiene lo que son los derechos fundamentales, los derechos constitucionales que están escritos en nuestra Carta Magna. Ahora vamos a pasar al punto 2 de nuestra clase. En concreto, los temas que veremos son la Constitución y lo que es el poder constituyente. Asimismo, vamos a ver el concepto de Constitución, la tipología, es decir, qué tipos de constituciones existen, la estructura, es decir, cómo se divide nuestra Constitución, qué partes tiene, las funciones del poder constituyente, qué es el poder constituyente, tanto originario como derivado, y por último vamos a ver qué es la jurisdicción constitucional dual. Como primer punto, vamos a definir la Constitución, que es la norma originaria y fundamental del Estado, y esta establece la estructura y los programas estatales. Como bien sabemos, esta Constitución, esta norma fundamental, ha dejado de ser solamente un programa político para el Estado. ¿Por qué? Porque ahora es una norma vigente que vincula tanto a los poderes y entidades públicas como a los particulares, es decir, a nosotros. Vincula al Estado por un lado y a nosotros, los individuos de a pie. Y ya que es una norma vigente, hay que tener muy en cuenta que ninguna persona, ninguno de nosotros, puede negar sus efectos y que estos efectos vinculan en todas sus actuaciones a las personas. Ahora, entramos en concreto a ver la tipología de las constituciones, es decir, qué tipos de constituciones existen. Y para esto vamos a ver, por un lado, lo que son las constituciones morfológicas y, en segundo lugar, lo que son las constituciones ontológicas. Entonces, comenzamos con las morfológicas. ¿A qué se refiere cuando uno escucha constituciones morfológicas? Esto hace referencia a la importancia que le asignamos al tipo de estructuración y a la forma en que aparece el texto constitucional. Tiene un enfoque, como ya dije, en la estructura y la forma de las constituciones. Entonces, pasamos a ver nuestro cuadro y vemos que existen 4 clasificaciones de constituciones morfológicas. Primero, tenemos lo que es una constitución rígida. Este tipo de constituciones son fijas y únicamente se modifican por un procedimiento especial. Por otro lado, la otra cara de la moneda es la constitución flexible. Este tipo de constituciones son adaptables, son maleables y se modifican por una reforma simple. No requiere, como en el caso anterior, de un procedimiento especial, sino que es una reforma mucho más simple. Segunda clasificación que tenemos. Existe, por un lado, las constituciones escritas, que pueden ser codificadas, es decir, en un texto único, o dispersas en varios documentos. En el caso de nuestro país tenemos una constitución escrita, es decir, codificada, porque tenemos un librito, muchos de ustedes ya pueden haber visto, que es nuestra Constitución. Es decir, no está dispersa en varios documentos, sino está centralizada en uno solo. Y por otro lado, tenemos los tipos de constituciones no escritas, es decir, es una normatividad que es producto de tradición. Esta tradición suele ser seguida normalmente por el tema de no escribir, no concretar, no codificar, es llevada a cabo más por los sistemas anglosajones. Y en tercer lugar tenemos la clasificación formal y material. En el caso de las constituciones formales, estas son declaradas de manera solemne, y en el caso de las materiales, estas se aplican efectivamente a la realidad, se concretan en la realidad. Por último, tenemos las constituciones unitarias, que poseen solo una decisión política,
y las federales, que están en base a una pluralidad de estados independientes. Sabemos que algunos estados son federales, entonces en este caso aplicaría este tipo de constitución. Ahora, pasamos a ver lo que son las constituciones ontológicas. A diferencia de las constituciones morfológicas, en estas lo que se ve es darle importancia a estudiar los contenidos de las constituciones, ya no la forma. ¿Para qué? Para poder contrastarlos con la realidad política, es decir, con el mundo tangible y efectivo de poder. Como primera clasificación tenemos las constituciones originarias, que son las formadas por la voluntad estatal, y por otro lado las derivadas, que son según las necesidades fundamentales que existan. En segundo puesto tenemos la segunda clasificación, las constituciones ideológicas o pragmáticas, que son ideas para justificar el actuar del Estado. Y por otro lado, las utilitarias, que sirven para regular el gobierno. Por último, según la tercera clasificación, tenemos constituciones nominales que no poseen concordancia entre la realidad y la Constitución, es decir, que lo que está contenido en la Constitución no se lleva a poner en práctica. Y finalmente tenemos las constituciones semánticas, que son en beneficio de quienes detentan el poder. Lógicamente, estas constituciones, estas últimas que he mencionado, concretamente la nominal y la semántica, no son las más ideales, porque evidentemente no se está cumpliendo sus contenidos, los contenidos de la Constitución, y en el caso de la semántica se está beneficiando únicamente a quienes detentan el poder. Ahora, pasamos a ver lo que es la división o estructura de la Constitución en partes y contenidos. Para ello, cabe tomar en cuenta que las constituciones modernas poseen dos partes esenciales en cuanto a sus contenidos, y nuestra Constitución también sigue esta división. Tenemos entonces, por un lado, lo que se llama parte dogmática, y por otro, la parte orgánica de la Constitución. En la parte dogmática, esta parte básicamente es donde se encuentran todos los derechos que ésta reconoce y garantiza. Es decir, todas las partes en las que se establezcan, se reconozcan derechos constitucionales, derechos fundamentales, constituye la parte dogmática. Por otro lado, la parte orgánica es aquella que establece la estructura del Estado, las atribuciones y funciones de los poderes y entes de la administración pública. Vemos que en este caso el foco de esta parte orgánica es determinar cuál es la estructura del Estado, es decir, la división del poder, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, etcétera, cuáles son las atribuciones de las diferentes estructuras del Estado y cuáles son las funciones de estos poderes y entes de la administración pública, del gobierno. Ahora, una vez que ya hemos visto cuál es la división o la estructura de los textos constitucionales, pasemos a ver un concepto muy importante para entender el origen de las constituciones y cuál es su vínculo con el pueblo, con la sociedad. Entonces tenemos aquí el concepto de lo que es el poder constituyente. ¿Y qué es este poder? Este poder constituyente es el poder supremo dentro de un Estado que constituye la manifestación de la voluntad del pueblo. Entonces, según estipulan algunos autores, esto vendría a ser la energía, digamos, de la sociedad que contiene la voluntad del pueblo y genera como consecuencia un producto que viene a ser la Constitución. Esta Constitución va a contener lo que son los principios, los valores, los derechos y los límites al gobernante, que viene a ser la administración pública. Entonces, como hemos visto y relacionándolo con la diapositiva anterior, existe un poder constituyente que nos da como resultado la Constitución
que contiene la voluntad del pueblo, y esta Constitución contiene dos partes, que es la parte orgánica y la parte dogmática que hemos visto anteriormente, que contiene tanto los principios, los valores, los derechos y a su vez los límites al Estado, a la administración pública. Y bueno, una conclusión muy importante que podemos sacar de estos conceptos es que la Constitución o nuestra Carta Magna, como producto de este poder constituyente, como producto de la voluntad del pueblo, no puede ser transgredida, ni por nosotros ni por las personas que detentan el poder en nuestra sociedad. No puede ser transgredida. Ahora, habiendo visto qué cosa es el poder constituyente en general, pasamos a definir lo que es el poder constituyente originario. Entonces, el poder constituyente originario viene a ser una facultad de acción que deriva del atributo íncito, es decir, el atributo que posee una colectividad o algunas personas en nombre de ella, de proveerse de manera autónoma una organización político-jurídica a través del dictado de una constitución. Y, bueno, como ya hemos mencionado, esta constitución deviene en la norma fundamental. Entonces, básicamente este poder constituyente originario, como ya dije, es la facultad, es esta energía social que tenemos como colectividad de proveernos de manera autónoma, por iniciativa propia, de una organización o estructura político-jurídica con el dictado de una constitución. Y esta viene a ser nuestra norma fundamental, nuestra norma de normas. Ahora pasamos a ver, luego de haber visto el poder constituyente originario que da como resultado la Constitución, tenemos el poder constituyente derivado. El poder constituyente derivado es la consecuencia de una norma constitucional que faculta o permite la reforma del texto magno, es decir, la reforma de la Constitución. Y es muy importante tomar en cuenta que dicho poder tiene un origen estrictamente jurídico, es decir, se establece en el texto, en la norma, que se pueda reformar la Constitución. Entonces, podemos sostener lo siguiente, que la reforma constitucional se define como un poder constituyente derivado. Es derivado porque deriva del texto mismo de la Constitución, es decir, hay un ordenamiento jurídico preestablecido que nos permite realizar esta reforma constitucional. Si no está establecido previamente, no se puede reformar. Ahora pasamos a ver lo que es la jurisdicción constitucional. Y para ello tenemos que tener en cuenta que el texto, la Constitución, requiere de una serie de medios procesales que se encarguen de su protección. Y esta protección de la Constitución es frente a dos esferas. Por un lado, es una protección frente a los órganos y poderes del Estado, es decir, frente a la administración pública como tal, y por otro lado, es una protección frente a los privados, es decir, a los individuos como ustedes y como yo. ¿Por qué? Porque tanto los órganos y poderes del Estado como los privados, a través del ejercicio de sus atribuciones, pueden transgredir disposiciones constitucionales. Un ejemplo de ello es cuando, por decirlo de alguna manera, el Congreso de la República emite una ley inconstitucional. Claramente, ante este escenario, lo que se debe hacer es utilizar estos medios procesales que vamos a ver a continuación para proteger la Constitución, tanto como norma fundamental como sus contenidos. Entonces, pasando a ver estos medios procesales, es decir, cuáles son, podemos señalar que estos son los procesos constitucionales. Entonces, tanto al conjunto de procesos constitucionales, sumado a los órganos jurisdiccionales encargados de su resolución, es decir, los órganos encargados de resolver los procesos constitucionales, la suma de ello nos da lo que se denomina jurisdicción constitucional.
Y luego de haber dicho ello, tenemos que tomar en cuenta que en el derecho comparado, es decir, cuando vemos cómo se maneja el derecho en otras jurisdicciones, sea en el caso americano anglosajón, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, o en el modelo europeo continental, que abarca muchos países de Europa, como España, Alemania, Italia, etc., vemos que aquí, cuando vemos en conjunto todos estos sistemas, se utiliza mayormente dos modelos de jurisdicción constitucional. En el primer caso, en el caso americano anglosajón, tenemos la aplicación del control difuso por parte de los jueces de manera general. Si hacemos memoria, los que estuvieron presentes en la clase anterior de Introducción a las Ciencias Jurídicas, uno de los compañeros mencionó el caso Marbury versus Madison. Es un caso de la Corte Suprema estadounidense y este caso emblemático estableció las bases de lo que hoy en día se conoce como control difuso. Básicamente en este caso los jueces, en un caso en concreto, como vamos a ver más adelante, inaplican una norma por ser inconstitucional, básicamente por ir en contra de los contenidos de la Constitución. Y la otra cara de la moneda, digamos, es el modelo europeo continental, que cuenta con un control concentrado, es decir, a diferencia del primer modelo, es de uso exclusivo de un órgano independiente. En el caso de nuestro país, principalmente este órgano exclusivo de control concentrado es el Tribunal Constitucional. Ahora, habiendo dado un panorama general de los dos modelos de jurisdicción constitucional que se aplican en otros países, aterrizándolo a nuestra realidad peruana, podemos mencionar que nuestro sistema constitucional tomó en cuenta tanto la experiencia americana como la europea y se creó un sistema llamado dual de control constitucional. Es decir, en nuestro país hay que tener muy claro que se aplica tanto el control difuso como el control concentrado. Entonces, en el caso del control difuso, hay que tener en cuenta que es mediante el órgano judicial del Poder Judicial. Como ya mencioné, los que realizan este control difuso son los jueces. Les puse el ejemplo americano de Marbury versus Madison, pero en nuestro país lo que podemos decir es que básicamente los jueces que pertenecen al Poder Judicial pueden inaplicar en un caso concreto que estén conociendo una norma que consideren que va en contra de disposiciones constitucionales y legales. Por otro lado, cuando vemos el control concentrado, que como ya vimos es mediante un órgano independiente y exclusivo, tenemos a el Tribunal Constitucional, al TC, que realiza un control de la constitucionalidad de las leyes o en general de las normas con rango legal. Y también tenemos al Poder Judicial, pero ya no como en el caso de control difuso, que era en un caso en concreto, sino que aquí lo que se hace es un control de constitucionalidad de reglamentos o normas con rango infralegal, es decir, que estén por debajo de las leyes. En este segundo caso del control concentrado, podemos decir entonces que el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial pueden declarar inconstitucionales e ilegales normas que contravengan disposiciones constitucionales y legales, según corresponda. Y para ello existen dos procesos que quizá muchos de ustedes ya pueden haber escuchado antes. Uno es el proceso de inconstitucionalidad y el otro es el proceso de acción popular. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, habiendo terminado ya la segunda parte de la clase de hoy, podemos concluir que, por un lado, el derecho constitucional tiene a la Constitución como uno de los principales objetos de estudio.
Asimismo, podemos señalar que la Constitución es producto del poder constituyente y como tal es la expresión de la voluntad popular, la voluntad del pueblo. De igual manera, podemos señalar que la Constitución es nuestra norma jurídica vigente, es decir, la norma suprema, la norma de normas. Y también podemos decir que las disposiciones contenidas en la Constitución vinculan tanto a la administración pública como a los privados, es decir, a todos. De igual manera, como hemos visto anteriormente, las constituciones se tipifican, se clasifican, por un lado como morfológicas, que tienen una concentración en la forma en la que se encuentran las constituciones, y por otro lado las ontológicas, que tienen un enfoque más abocado a sus contenidos. Así también hemos visto que las constituciones poseen dos contenidos, cuando hablamos de su estructura. Por un lado, la dogmática, que contiene los derechos constitucionales, y por otro, la parte orgánica, es decir, la estructura y división del Estado. De igual manera, podemos concluir que se requieren de medios procesales y órganos jurisdiccionales para poder reforzar el respeto y la protección a nuestra Constitución. Por último, hemos visto que la jurisdicción constitucional es la que determina los procesos constitucionales encargados de la protección de nuestra Constitución y sus contenidos. Y en el Perú, lo que se aplica es un modelo dual. Bien, habiendo hecho una recapitulación de los puntos vistos en la parte número 2 de la clase, pasamos a la parte final. Aquí veremos los temas de Constitución como norma suprema del Estado, concretamente la Constitución como parte de las fuentes del derecho, y también la relación entre Constitución y el concepto de pacto social. Entonces, pasamos a preguntarnos, ¿qué son las fuentes del derecho? Como ya sabemos o como ya hemos escuchado muchas veces, la Constitución se denomina la norma fuente del derecho peruano o la fuente de fuentes del ordenamiento jurídico peruano. Entonces ustedes dirán, ¿qué quiere decir esto? Para ello citamos al abogado Marcial Rubio, quien dice que la palabra fuente es igual a lugar donde emana algo, es decir, el origen o causa que produce un hecho. Así, el autor llega a definir a las fuentes del derecho como el principio, fundamento u origen de las normas que integran el ordenamiento jurídico vigente en una determinada sociedad y época. Es decir, el inicio, el principio, lo que da luz o lo que da lugar a las normas que tenemos en nuestra sociedad. Antes de pasar a explicar concretamente el tema de las pirámides de Hans Kelsen para entender un poco mejor el tema de las fuentes, les voy a contextualizar un poco acerca de quién fue Hans Kelsen. Muchos de ustedes quizá ya lo conocen. Hans Kelsen fue un jurista, juez y profesor austriaco que es considerado como el jurista más influyente del siglo XX. Este jurista, juez y profesor formuló el positivismo, que ya hemos visto esta corriente el día de hoy, y bueno, lo formuló como la teoría pura del derecho. Esta es su más grande contribución al derecho y muchos de nosotros lo estudiamos durante la carrera, concretamente en el curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas. Ahora, una contribución que tuvo este señor fue que escribió la Constitución de Austria de 1920 y sirvió como juez de la Corte Suprema durante 10 años en dicho país. Habiéndolos ya contextualizado con quién es Hans Kelsen, pasamos a ver lo que es la pirámide de Hans Kelsen. ¿Cuál es la relevancia y por qué les he mencionado a Hans Kelsen? Porque Hans Kelsen propone la tesis de la teoría constitucional. Según esta teoría de gran importancia, se plantea a la Constitución como norma suprema dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
y la existencia de un órgano jurisdiccional autónomo e independiente de los clásicos poderes del Estado para que cumpla con garantizar la Constitución y se llama Tribunal Constitucional. Es decir, este jurista austriaco elaboró esta teoría constitucional y es lo que defendió en su tesis es la base de lo que conocemos hoy en día en la rama de constitucional, que son dos conceptos cruciales que les he estado mencionando el día de hoy. Por un lado, Constitución como norma suprema, es decir, jerárquicamente la Constitución está por encima de todo, por encima de las leyes, por encima de los reglamentos, etc. Se encuentra en la cúspide de la pirámide jerárquica, y también tenemos como contribución de Hans Kelsen el Tribunal Constitucional, que debemos tomar en cuenta es el máximo intérprete de la Constitución, quien llena los vacíos interpretativos en cuanto a este texto normativo y está encargado de velar y de garantizar por su respeto, es decir, por el respeto de la Constitución. Entonces, siguiendo estas nociones de las cuales hemos hablado, Hans Kelsen crea su pirámide normativa, es decir, una pirámide jerárquica donde, como ya mencioné, la Constitución es la norma suprema, lo que está en la cima de esta pirámide que a continuación les voy a mostrar y que forma parte del sistema de fuentes. Como resultado de ello, de que la Constitución sea la norma suprema, tenemos el principio de supremacía constitucional, que constituye el elemento esencial de los estados constitucionales de derecho. Es decir, en el caso de nuestro país también se cumple esto y es la norma suprema, la norma de normas. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí podemos ver concretamente lo que ya les he explicado anteriormente de la pirámide. En primer lugar, es decir, en el primer nivel, en la cúspide de esta pirámide, tenemos a la Constitución y a las normas del bloque de constitucionalidad. Debajo de esto tenemos, es decir, debajo de la Constitución, están las leyes y las normas con rango legal. ¿Cuáles son estas normas con rango legal? Son los decretos legislativos, los decretos de urgencia, las ordenanzas regionales y municipales, entre otras. En tercer nivel, en tercer lugar, tenemos las normas de rango infralegal y las normas reglamentarias. Y por último, en el nivel más bajo, tenemos los principios generales, la autonomía privada, la doctrina y la costumbre. Entonces, como hemos visto y como debemos tener bastante presente, en la cúspide y lo más importante de esta pirámide jerárquica que debe regir al Perú y a los estados en general, tenemos a la Constitución. Entonces, la Constitución es más importante que las leyes, que las normas reglamentarias, etc. Y estas últimas deben regirse y adecuarse a lo que contiene nuestra Constitución. Es decir, no puede ir en contra de ella. Ahora, aterrizándolo a nuestro país, entonces podemos ver que el orden de la prelación de nuestra normativa se encuentra basado en la teoría clásica kelseniana de Hans Kelsen, que ya hemos visto, y de igual manera las disposiciones de nuestra Constitución Política de 1993, que es la que está actualmente vigente. De igual manera, lo determinado por el máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, y también lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que se encarga de regular la forma de producción normativa reglamentaria en dicho sector. Y bueno, finalmente, también lo expuesto por los académicos, por los profesores Marcial Rubio Correa, el profesor Víctor García Toma, entre muchos otros autores constitucionalistas. Ahora pasamos a ver el último punto de nuestra clase de hoy, que es el tema del pacto social. Quizá muchos de ustedes ya han escuchado de manera general de este concepto, y bueno, vamos a pasar a definirlo de todas maneras. El pacto social básicamente es un acuerdo entre las personas que conforman una determinada sociedad
Todas estas brindan su consentimiento, ¿para qué? Para tener a una persona que eligen como gobernante, es decir, como colectividad, como sociedad, tácitamente damos nuestro consentimiento para dejarnos regir por una persona, por un gobernante. Es así que, bueno, los acuerdos adoptados en este consenso se encuentran concretizados, se encuentran plasmados en una carta política, que viene a ser la Constitución. Y por ello, la Constitución, se puede decir que la Constitución en los estados modernos se encuentra legitimada con este consentimiento de la mayoría de la sociedad a través de las denominadas constituyentes, que, ya hemos visto este concepto anteriormente, básicamente representan lo que es la voluntad popular, la voluntad del pueblo. Bueno, aquí tenemos una cita que pueden revisar a mayor detalle cuando les pasemos los materiales. Básicamente el profesor César Landa, citando a Sieyès, señala que en virtud de lo cual el poder constituyente sirvió como instrumento de creación jurídica del Estado y la Constitución, y es por ello que señalamos que en este caso la autoridad se sometía a la lex fundamentalis que dictaba el pueblo soberano, es decir, el pueblo como colectividad, pero a lo cual este mismo estaba obligado a respetar. Es decir, ¿cuál es la relevancia de esta cita? Que la lex fundamentalis, como se menciona aquí, que representa la Constitución, es la norma fundamental que vincula tanto a los ciudadanos, al pueblo, como a los gobernantes o quienes detentan el poder, la administración pública, el Estado. Afecta a estos dos. Entonces, todos nosotros, tanto las autoridades como los ciudadanos de pie, estamos vinculados por esta norma fundamental que es la Constitución. Por último, podemos recalcar que las reglas máximas y generales en los estados modernos, incluyendo el nuestro, se encuentran contenidas en lo que son las constituciones. Y bueno, aquí en este caso también nuestro TC ha declarado sobre este punto que, bueno, dentro del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico peruano, la Constitución cumple 3 roles. Por un lado es la Constitución, nuestra norma jurídica, también es fuente del derecho y es una norma delimitadora del sistema de fuentes peruano. Asimismo, tenemos otra cita que ya ustedes la pueden revisar a mayor detalle, pero básicamente nuestra Constitución constituye la base de nuestro sistema de fuentes normativo. ¿Y por qué es esto? Porque determina cuáles son los tipos normativos y su forma de producción. Es decir, concretamente, habla de las normas con rango legal y de aquellas de rango infralegal o rango reglamentario. Establece cuáles son todas estas leyes y reglamentos. De igual manera, tenemos que nuestra Constitución ha determinado explícitamente qué normas deben ser consideradas como normas legales y qué órganos van a emitirlas. En este caso, han detallado, como les dije, las normas con rango de ley, que son los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y las ordenanzas. Es decir, todas estas cosas están estipuladas en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna. Entonces, ahí está el detalle de todas estas cosas que rigen nuestra legislación. Y para ya concluir e ir cerrando, tenemos las conclusiones de este tercer punto de la clase de hoy y tenemos que recalcar que existe la teoría constitucional que ya hemos explicado de Hans Kelsen y su denominada pirámide normativa, donde, haciendo memoria, la Constitución está en la parte más alta, en la cúspide de esta pirámide y está por encima de las leyes, normas de rango legal, reglamentos y normas de rango infralegal. Está por encima de todo ello. Y, por último, que la Constitución política es nuestra norma suprema dentro del sistema de fuentes peruano y esto se basa en el principio de supremacía constitucional.
es nuestra Constitución básicamente el pacto social, es decir, la expresión de nuestra sociedad a través del poder constituyente. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna consulta acerca de los temas que hemos explicado y repasado el día de hoy, quedo a disposición. Gracias. Muchas gracias, Dani, por tu clase. Bueno, espero que haya quedado claro. No sé si hay alguna duda ahora que puedan expresar. A ver, dice Albert Edward, dice que nuestra constitución sería una flexible o una constitución rígida, puesto que hay procedimientos sencillos que permiten su modificación. Sin embargo, para su reforma se establece un procedimiento más estricto. Bueno, para responder tu consulta, básicamente tendríamos que regirnos según bueno, el artículo concreto que regula cómo se debe reformar nuestra Constitución. Para esto tenemos que tener en cuenta que existe tanto una reforma total como una reforma parcial. Es decir, si uno quiere una nueva Constitución, hay un proceso determinado, y si uno quiere simplemente hacer una reforma de una o varias partes de la Constitución, hay otro procedimiento específico. Entonces, habría que revisar concretamente dichos artículos, pero como te digo, básicamente es por la regulación que existe en cuanto a si es una reforma total, es decir, cambiar toda la Constitución, o si solo se quiere variar una pequeña parte. Los procedimientos son distintos, entonces, según eso es la respuesta, ¿no? Dependiendo de la reforma que se quiera hacer, si es total o parcial. Bien, genial. Dice Paolo Urteaga, dice, los tratados sobre los derechos humanos, ¿qué rango tienen según la pirámide de Kelsen? Los tratados sobre los derechos humanos tienen rango constitucional, es decir, están al mismo nivel de nuestra Constitución y por ende están en la cúspide de esta pirámide jerárquica. Bien, excelente. ¿Hay alguna duda más con respecto a la clase dictada de hoy? A ver. Bueno, parece que ha sido súper clara la clase porque vemos que los compañeros no tienen ninguna duda. Así que, bueno, gracias Daniela por tu clase, excelente. Chicos, les recuerdo que la clase va a ser subida a la brevedad. Recuerden que tiene que llevar un proceso de edición y demás para ser subida a nuestro canal de YouTube. Además, vamos a estar enviando el PowerPoint. Les voy a enviar mañana el PowerPoint de la clase de la semana pasada y de la clase de hoy, ¿sí? Cuando Daniela me envíe el mismo. Y recordarles que, bueno, tienen la página web para poder consultar en el sector donde dice panel solidario sobre los días que vamos a tener clases, que son los lunes y miércoles a las 20 horas horario de Perú, y los temas de cada clase que vamos a dictar. Así que sin más que decir, muchas gracias por estar presentes, gracias Daniela nuevamente, nos vemos Gracias a el ustedes. día, gracias Dani, nos vemos el día miércoles a las 20 horas. Saludos, hasta luego. Chao, cuídense. Chao. Gracias.